Comenzaremos por el más importante, lo destacamos hace algunos instantes. Se cumple en Sucre, ya conocen esta novedad, el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí vemos justamente en imagen una parte de las sesiones con la presencia del canciller Diego Pari y otras autoridades de Estado. La novedad de esta jornada respecto a lo que sucede en Sucre, una posibilidad comentada por plataformas ciudadanas respecto a lo siguiente. Una sugerencia, vamos a confirmar si fue así o no en los próximos instantes, de representantes de la Comisión respecto a la posibilidad de que plataformas ciudadanas de Bolivia recurran a los gobiernos de Colombia y Brasil, que fueron garantes en la aprobación de la Constitución vigente en Bolivia, para que se haga una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la legalidad o no de la reciente habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos para las elecciones de octubre de 2019. Lo dijimos y le damos la bienvenida. Contamos con la presencia de Pablo Menacho, procurador del Estado. ¿Cómo está, procurador? Buenas noches, bienvenido. Primera vez que nos visita en Bolivisión. Muy buenas noches, Juan Pablo. En primer lugar, agradecerte por la invitación y un gran saludo a las personas que nos miran en este momento. Gracias una vez más por su presencia. Mencioné los antecedentes del tema que han conocido ustedes respecto a esta versión que fue comentada por algunos medios respecto a que se habría sugerido a estas plataformas la posibilidad de activar ese recurso de pedir a Colombia y Brasil que planteen a su vez como países garantes de la Constitución un posible recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisar el tema de la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Sí, justamente el día de hoy un medio de comunicación reflejó una reunión que hubo entre unos representantes de una plataforma y el secretario ejecutivo de la comisión. Y ahí hay que aclarar un par de temas. La declaración dice de que el secretario ejecutivo hubiese recomendado recurrir a otros países para viabilizar el tema de la opinión consultiva que pueda dar la Corte. Sin embargo, lo que se ha conocido, y eso lo ha hecho a través justamente de una comunicación en Twitter, el secretario ejecutivo ha aclarado de que durante la reunión el secretario ejecutivo se limitó a decir de que no correspondía a la comisión emitir ningún criterio respecto a si otros estados podían llevar adelante este tipo de gestiones. Creo que ese es un primer elemento que permite ver el uso político que se le quiere dar a este organismo internacional de derechos humanos. Y lo hemos dicho ya varias veces. La Comisión está sesionando en Bolivia para acercar el sistema interamericano de derechos humanos a la gente, a la sociedad civil, al pueblo boliviano. Y eso no lo hace solamente en Bolivia. A partir de hace ya un par de años, la Comisión ha decidido salir de su sede, salir de Washington, visitar los países que conforman la Comisión Interamericana, que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, y acercar el sistema, hacer que la gente vea sesionar a la Comisión, conozca de qué se trata, puedan utilizar los mecanismos de respeto y de garantía a los derechos humanos. Pero se tienen estos grupos políticos que intentan utilizar políticamente a la comisión. Creo que eso no cae bien ni en el secretario ejecutivo ni en los comisionados, puesto que la labor de ellos es una labor sumamente compleja, tienen una responsabilidad muy grande con el respeto, con la garantía de los derechos humanos en los diversos países. Y creo que hay que tener mucha seriedad, mucha responsabilidad cuando se informa sobre todo de este tipo de reuniones. Lo bueno es que el secretario ejecutivo sí ha aclarado el contenido de la reunión y podemos conocer el día de hoy, ya a estas horas, de que no fue como se lo mostró, ¿no? Es una aclaración importante. La versión fue difundida por el periódico El Deber, también lo hizo Correo del Sur de Sucre, y el Twitter del secretario ejecutivo aclara ese panorama. Sin embargo, procurador, una consulta al respecto, más allá de esa aclaración del secretario ejecutivo, como procedimiento, ¿es posible que en algún momento la comisión o la Corte, usted nos aclarará a quién corresponde, considere una iniciativa como la que se habría sugerido,
que hoy ha sido desmentida, es decir, un pedido para Brasil y Colombia de que gestionen una opinión sobre la repostulación de Morales y Linera? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la capacidad de emitir opiniones consultivas sobre diversos temas relativos a la interpretación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Lo ha hecho en diversas oportunidades, lo ha hecho sobre diversos temas, pero hablar sobre una potencial interpretación que haga la Corte sobre estos temas sería meramente especulativo, ¿no? Es decir, tendríamos que conocer que realmente exista esa voluntad. Lo que hace la Corte por lo general antes de emitir una opinión consultiva es enviar la consulta a todos los países miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una vez que tiene todas las posiciones de los estados, emite ya ese tipo de instrumentos interpretativos de la Convención. No tenemos, por lo menos no nos ha llegado oficialmente ese tipo de consultas, por lo que cualquier análisis que se haga el día de hoy al respecto sería completamente especulativo. Me imagino, aunque para despejar dudas, en las informaciones de los dos medios que cité, también se indicaba que el procedimiento para ese pedido de consulta pasaría por la recolección de firmas en Bolivia. Se hablaba de una cantidad de aproximadamente 500.000 de firmas para activar ese procedimiento. ¿Esa parte también forma parte de la hermenéutica para este tipo de consultas o no está contemplada en la normativa de la Corte y la Comisión? No, eso no tiene nada que ver con los procedimientos internos ni con el estatuto de la Corte Interamericana ni con su reglamento. Ese es como digo, es el uso político que se le intenta dar a un organismo de derechos humanos. Creo que ese es el elemento principal que hay que tomar en cuenta. La comisión está en Bolivia sesionando, no sesiona para las plataformas, ha venido a acercar el sistema de derechos humanos al pueblo boliviano, porque tiene ese objetivo también, no solamente de estar detrás de un escritorio en Washington a miles de kilómetros de los países que realmente están utilizando el sistema del día de hoy, sino acercar esos instrumentos, esos tratados internacionales, que la gente conozca a los comisionados, conozca el trabajo que hace la comisión. Entonces todo ese trabajo, todo el esfuerzo que hace el Estado boliviano el día de hoy conjuntamente con la comisión tiene ese objetivo, ¿no? Que la gente pueda no solamente conocer quienes realmente necesitan del uso de este sistema, a personas que realmente ven conculcados, vulnerados sus derechos humanos, puedan utilizar los diferentes instrumentos para algún tipo de reparación. Está aclarado entonces el tema con el punto de vista que hemos conocido, más los datos que les brindamos hace instantes. Ahora, respecto a los planteamientos, los criterios y los análisis que se está presentando ante la Comisión, parecería existir un cierto desbalance, parecerían existir, reitero el término, más informes y opiniones que cuestionan la vigencia de los derechos humanos en Bolivia que los que sostienen que hay un pleno ejercicio de ellos. ¿Cómo ve usted la valoración que se estaría haciendo en Sucre respecto a un punto de vista y otro? El tema es que en Sucre no se está valorando el actuar de Bolivia en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque la Comisión no toca los temas del país anfitrión donde está sesionando. Es decir, no va a haber temas relacionados con Bolivia. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que la cartera de Bolivia de casos es relativamente pequeña, frente a países, por ejemplo, como Colombia, con más de 500 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como México, con más de 800 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bolivia el día de hoy tiene una cartera de 50 casos. La mayoría de los casos que tiene Bolivia son vulneraciones reales a los derechos humanos durante periodos dictatoriales. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de desapariciones forzadas. Es decir, gente que realmente necesita algún tipo de respuesta cuando ha visto sus derechos humanos vulnerados, ¿no? Creo que eso tiene que ser entendido por parte de la población, tiene que ser conocido, y en ese trabajo estamos el día de hoy.
verdad, se ha aclarado en varias oportunidades que no va a surgir un pronunciamiento de la Comisión respecto a los argumentos que escuchen las sesiones de Sucre en el caso de Bolivia, pero sí plataformas ciudadanas, algunas organizaciones, incluso partidos de la oposición y también del oficialismo van a plantear su visión sobre lo que está pasando en Bolivia. Eso sí se está registrando en Sucre. Insisto, la base es que pareciera que solo las plataformas tienen interés en conocer el trabajo que hace la Comisión Interamericana. Hay un interés por parte de toda la sociedad boliviana, de la sociedad chuquisaqueña, de los sucrenses en conocer el trabajo que hace la Comisión. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que en un Estado de Derecho y en un sistema plenamente democrático donde están vigentes los derechos humanos como es el Estado boliviano, todo el mundo tiene pues un amplio derecho de petición, de expresarse, de emitir opinión, de poder hacer algún tipo de reclamación, de manifestarse de diferentes maneras, y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Hay un trabajo que es el trabajo oficial que va a desarrollar la Comisión Interamericana durante los 10 días, durante el 171 periodo de sesiones que está llevando adelante ahora en Bolivia. Y además de ese trabajo oficial hay otro trabajo extraoficial que es un trabajo que realiza la Comisión por su cuenta de difusión del sistema, y en ese trabajo de difusión del sistema pues se reunirá con diferentes sectores de la sociedad civil boliviana. Incluye incluso a quienes quieren hacer un uso político de la Comisión, pero es parte también de esa lógica de la Comisión de poder acercar el sistema a las personas. Por ejemplo, hoy se conoció la participación de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que ha anunciado que va a denunciar que en Bolivia existe una situación restringida de vigencia de los derechos humanos, y ponía el ejemplo del dirigente cocalero Franklin Gutiérrez, detenido hace algunos meses en Bolivia. Opiniones como esa, ¿cree usted que en parte desbalancean el criterio posible de los integrantes de la Comisión sobre lo que está pasando en el país, o es un punto de vista más de un universo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional de derecho y tiene una evaluación casuística de los temas que conoce. ¿Qué quiere decir esto? Que evalúa caso por caso. Es decir, todos los casos que le presentan a la Comisión los evalúa, los considera en su dimensión, en el contexto que se le presentaron, en función de una normativa específica que rige en ese momento. Y como le digo, o sea, es decir, el acercamiento que puede tener la gente, la sociedad civil, las personas a la Comisión es restricto. La posibilidad de que las personas puedan asistir a las audiencias públicas es totalmente despojada de formalismos. La gente puede ir directamente a las audiencias, presentarse, entrar sin ningún tipo de acreditación. Entonces, pronunciarnos en este momento, caso por caso, sobre todo lo que le están planteando a la Comisión, no corresponde, porque, de nuevo, la Comisión va a escuchar a la sociedad civil. No puede dejar de conversar, no puede dejar de aprovechar la oportunidad para reunirse con la sociedad boliviana, y en ese trayecto seguramente van a haber personas que quieren usar el sistema. Nosotros conocemos, no es el primer caso, es decir, la forma de presentar quejas ante la Comisión no es solamente yendo a Sucre e intentando hablar con un comisionado. Se lo puede hacer a través de correo electrónico, se lo puede hacer a través de correo regular. Es decir, las formas de presentar peticiones son diversas, pero obviamente que seguramente el ir, el acercarse, la foto tiene un impacto más político, que es el que se intenta dar el día de hoy. Ahora, a futuro, de acuerdo a los procedimientos de la propia Comisión, ¿cómo asimila los criterios que recibe sobre la situación de un país, en este caso Bolivia, o sobre los otros temas en la información que se trata en las sesiones de la Comisión? ¿Sirven para un informe? ¿Son antecedentes para valoraciones de procesos abiertos en la Corte? ¿Cómo se utiliza todo el universo de información que se está recibiendo? Son dos mecanismos los que van a utilizar el día de hoy, en estos 10 días. Entre ayer y hoy han estado llevando adelante sesiones de trabajo, reuniones de trabajo que tienen carácter reservado, y que es el tratamiento de peticiones específicas de personas cuyos derechos han sido supuestamente vulnerados en los países de su proveniencia, de su nacionalidad.
es decir, tocan las peticiones específicas que son presentadas ante la Comisión y que tienen posibilidades de ser remitidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra parte del trabajo que van a realizar son las audiencias públicas. Esas audiencias públicas son el tratamiento de cuestiones de carácter general sobre el estado de los derechos humanos en los diferentes países y son a solicitud ya sea de organismos, ONGs, organismos no gubernamentales de derechos humanos o personas particulares, y asisten también los representantes de Estado y conversan, discuten sobre el tema específico que es de carácter general, por ejemplo, el estado de los derechos humanos en cárceles, los derechos humanos de las mujeres en determinados países, de los pueblos indígenas, violencia contra defensores en materia de derechos humanos. Entonces son diversos temas que se van tocando según la problemática de cada país, y esos son los dos eventos que van a haber. En ninguno de los dos casos la Comisión, insisto, va a tratar temas que estén relacionados con Bolivia. Ajá, queda muy claro. Aunque en los pasillos seguramente se está discutiendo el tema de la legalidad de la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Como Procuraduría, ¿ustedes consideran que no existe ningún cabo suelto de legalidad o ilegalidad en la habilitación de este binomio ante la perspectiva y la visión de quienes nos visitan y de la comunidad internacional? Sé que no es un tema nuevo, pero vale la pena plantearlo a propósito de la presencia de la Comisión. Existe una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la que se ha establecido la vigencia de los derechos políticos de las personas y se ha habilitado justamente, se ha priorizado la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos para justamente garantizar esos derechos políticos. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, hoy fue algo ambiguo cuando se le preguntó su opinión sobre el tema. No, más bien dijo que... ¿Te parece que fue directo? Sí, sí, bastante. Muy bien. Sobre la organización de la reunión de la Comisión, la Procuraduría ha tenido un papel muy importante. ¿Cómo valora lo que se ha avanzado hasta ahora, lo que se ha hecho y lo que queda por delante, ya que se trata de la primera vez que Bolivia organiza una reunión de este tipo? Exactamente, es la primera vez que la Comisión Interamericana sesiona en Bolivia, a pesar de que tiene 60 años de creación. Es un evento histórico, es un evento que realmente nos enorgullece haberlo podido preparar, y para nosotros es una satisfacción bastante grande la calidez y el recibimiento que ha tenido la Comisión, sobre todo por parte del pueblo chuquisaqueño. Los sucrenses han estado a la altura del evento. Hemos podido contar con la infraestructura necesaria para poder llevar adelante el 171 periodo de sesiones en el Centro Internacional de Convenciones. Prácticamente hemos replicado los ambientes de trabajo que tiene la Comisión en su sede, con las salas donde iban a llevar adelante las reuniones de trabajo, las salas donde a partir de mañana van a llevar adelante las audiencias públicas. Se ha instalado una sala de sesiones de la Comisión porque también sesionan como cuerpo colegiado. Entonces también hemos conocido por parte de ellos la satisfacción de poder gozar de toda la comodidad necesaria para llevar adelante su trabajo en Bolivia. Hay que recordar que prácticamente la Comisión se muda en pleno con todos sus funcionarios durante 10 días a trabajar en Bolivia, entonces necesitaban contar con una serie de requerimientos de carácter tecnológico incluso para poder transmitir las audiencias públicas en vivo a través de su página web. Esto como conclusión de lo que se ha hecho en materia de organización. Ya para finalizar, retomando un poco los temas que tratamos, ¿usted cree que los integrantes de la Comisión, como quienes los acompañan, las delegaciones, los observadores internacionales, la prensa internacional, se irá de Bolivia con la impresión de que somos un país que respeta los derechos humanos en general y no solamente los particulares? Y ya lo dijo, ¿no?, la presidenta de la Comisión, la nueva presidenta, la comisionada Arosemena. Una de las primeras impresiones cuando anunció su elección como presidenta fue destacar el carácter democrático del Estado boliviano
manifestado en la posibilidad de las personas de poder expresar su opinión, de poder libremente manifestarse, y creo que ese es uno de los elementos positivos que recogemos el día de hoy. El hecho de que no haya existido un respeto, como dicen algunas plataformas, sectores de la oposición y analistas, al resultado del 21F, ¿no es una mancha en este tema? Cada sector político tiene su propia visión del funcionamiento del sistema democrático. Nosotros ya hemos expresado en diferentes momentos la opinión que nosotros tenemos, y estamos en una sociedad donde el disenso es posible a través de los actores políticos. Muchas gracias, Pablo Menacho, Procurador General del Estado, por la valoración de la marcha de las sesiones de la Comisión y los criterios que hemos conocido. Que no sea la última vez que nos visita en Bolivisión y Hora 23. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y cuando nos requieran estaremos aquí.